En aquel tiempo Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros por no haberse arrepentido. Les decía: «Ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo, porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizás estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vean qué bonitas estas lecturas, como la primera lectura del profeta Isaías nos llama justamente a la virtud de la confianza. Pero, ¿confianza por qué? Vean que este rey Ahaz, rey de Judá, el reino se había dividido después de Salomón, después de Roboam. 10 tribus habían quedado en el norte, habían constituido el reino de Israel. Era un castigo por la idolatría en que había caído el rey Salomón. Y entre tanto, estos otros 2 tribus que quedaron en el sur, en el reino de Judá, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, eran la tribu de la cual descendía la ascendencia de esa tribu, era David, de la cual vendría después nuestro Señor Jesucristo. Era una tribu, por tanto, en la cual Dios había hecho una alianza. Y es por esa alianza, independientemente de los pecados, de las faltas que también hubo en el reino de Judá, que Dios les protege. Pero el profeta les dice: tengan confianza, ¿no? Porque por eso nos dice: cuando el heredero de David le llegó la noticia de que los sirios acampaban en Efraín, se estremeció su corazón y del pueblo como se estremecen los árboles del bosque agitados por el viento. Entonces ellos tuvieron miedo, pero el profeta les dice: tengan confianza en Dios. Pero confianza no porque ellos sean así personas especiales, colosales, sino por la alianza que Dios colocó en ellos. Entonces, también en nuestra vida nosotros somos bautizados, somos este monte Sión, ¿no? que habla este salmo tan bonito, donde el Señor construyó su ciudad digno de alabanza, la ciudad de nuestro Dios. Ese monte Sión, claro, es donde estaba el templo de Jerusalén, pero el monte Sión es una prefigura de la fundación de la iglesia. Un templo que es muy superior, porque no es simplemente un templo material, es la iglesia que es el reino de Dios, que ya comienza con los bautizados, que después, claro, se perfecciona en el cielo y llega y será un reino eterno. ¿Por qué? Porque a nuestro Señor Jesucristo justamente le fue dado un cetro, como el mismo profeta Isaías en algún otro trecho me predice, será un reino eterno. Que también le dice el arcángel San Gabriel a la Santísima Virgen: les será dado un reino eterno. ¿Y cuál es ese reino eterno? Justamente la iglesia, que es en estos momentos que nosotros estamos militantes, pero que será al fin de los tiempos toda triunfante en el cielo, el reino celestial. Esa es la confianza que nosotros debemos tener en nuestra vida, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, colocar nuestro corazón en esa confianza que es una alianza, una predilección de Dios, en que Él nos ha amado gratuitamente, no por nuestros méritos, no por nuestras cualidades, porque fuimos amados cuando éramos todavía pecadores, cuando fuimos amados incluso antes de ser creados, fuimos creados por amor, redimidos después de que caímos y perdonados
en medio de todas nuestras debilidades, de nuestras faltas. Pero el Evangelio es también muy impresionante, porque estas ciudades, que eran ciudades de Galilea, ciudades judías, en donde Jesús había predicado, no se habían convertido en su conjunto. Claro, habían almas que sí se habían abierto para la gracia divina, pero en su conjunto no se habían convertido. Y dice San Agustín que así como las almas tienen después de la muerte un castigo o un premio eterno, las naciones en el cielo no existirán. Existirán las personas que son de esta o de otra nación, pero las naciones como tales no existirán en el cielo. Entonces son castigadas en esta vida, son castigadas en esta tierra. Y por eso Corazaín, Betsaida, vieron los milagros de nuestro Señor Jesucristo y en su conjunto no se convirtieron. Por eso serán castigadas todavía con un rigor mayor que Tiro y Sidón, que eran ciudades fenicias, o estas ciudades Sodoma y Gomorra, que habían sido destruidas por el fuego, por el pecado contra la naturaleza que ahí se cometía. Y entre tanto, Cafarnaúm y Betsaida serán tratados todavía con mayor rigor. ¿Eso qué nos indica? Que si nosotros sí debemos confiar en esa alianza, no debemos, por otra parte, mantenernos en una postura de falta de rechazo a aquello que va contra esa alianza, es decir, al pecado, al mundo, a la carne, al demonio, en fin, todas aquellas potencias del mal, del infierno, que nos llevan a pecar. Esa alianza debemos cuidarla. Sí, es fruto de una misericordia, pero de nuestra parte exige una fidelidad que se manifiesta justamente en rechazar todo aquello que puede manchar nuestra alma. Todo pecado, toda ocasión próxima de ofender a Dios que pueda manchar nuestra alma. Entonces vamos a pedirle a la Santísima Virgen del Carmen que ella no solo nos cubra con su manto, los que ya llevamos el escapulario o los que estamos preparándonos para recibirlo en las próximas fiestas de Nuestra Señora del Carmen. No solo eso, sino que también eso se manifieste en nuestra vida diaria, es decir, rechazando el mal, rechazando el pecado, rechazando las ocasiones que nos llevan a pecar. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado.